alga tiene una importancia notable en la salud de las personas y de los animales, y vamos a dejar que nuestros compañeros nos expliquen en detalle. Luego de eso, después de los 30 minutos primiciales, habrá la presentación también del género Corynebacterium. Entramos ya en otra etapa del conocimiento de bacterias gram positivas al hablar, y concluimos con Salmonella, el grupo de las enterobacterias, que sabemos que son bacterias que viven en el intestino. No quiero quitar más tiempo, son las 7:20, y voy a dejar que nuestros compañeros Coimbra, Juliane, Silva, José Daniel y Velasco Gabriel hagan la presentación del primer tema de la mañana, que es Salmonella. Adelante, compañeros, y buenos días nuevamente a todos. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? A nosotros nos tocó presentar el género Salmonella, los integrantes Silva Montenegro, Velasco Gabriel y mi persona. Bueno, el grupo taxonómico, la Salmonella es un género bacteriano perteneciente a la familia de las Enterobacteriaceae. Entonces está constituido por bacilos gram negativos y son intracelulares, anaerobios facultativos con flagelos perítricos, ¿no? Entonces constituye un grupo importante de patógenos para los animales y humanos, y está compuesto por dos especies, que sería la Salmonella entérica y la Salmonella bongori. De la Salmonella entérica representa la mayor especie de patogeneidad. De la taxonomía, tiene un dominio que es bacteria, el reino bacteria, filo proteobacteria, clase gran proteobacteria, el orden es enterobacteriales, la familia Enterobacteriaceae, el género Salmonella y la especie es entérica y bongori. A ver, un ratito, Juliane, solamente para acotar algo. Hasta hace aproximadamente 5 a 6 años se consideraba que Salmonella tenía 150 especies, ¿verdad? O sea, se consideraba así, y así inclusive enseñábamos en la cátedra. Pero a partir de los trabajos con PCR y otras pruebas más modernas de determinaciones antigénicas, se ha podido ya establecer desde esa fecha hasta ahora que solo son 2 especies, como ha dicho la compañera, la Salmonella entérica y la bongori. Esta aclaración la hago porque en libros antiguos, o sea, de 10 años o más atrás, van a encontrar la información que acabo de decirle, pero sin embargo, la información que presenta la compañera es la que actualmente rige, que solo hay la entérica y la bongori. Siga, por favor, Julián. Bueno, la historia de la Salmonella, Carl José Eber era médico y un estudiante de Rudolf Virchow. Descubrió el bacilo en los ganglios linfáticos abdominales y el brazo en 1879, después de que él hubiera publicado sus observaciones en 1880 y 1881. Su descubrimiento fue confirmado posteriormente por los bacteriólogos alemanes e ingleses, incluyendo a Robert Koch. La bacteria Salmonella recibe su nombre por Daniel Elmer Salmon, patólogo veterinario estadounidense, aunque fue su colega y contemporáneo Theobald Smith quien descubrió la bacteria en 1885, aislándola de cerdos infectados de cólera. Ahí también vamos a hacer una representación, con lo que decía Daniel, está correcto. Y, o sea, inicialmente se pensó que el cólera de los cerdos era provocada por Salmonella. El cólera de los cerdos es provocada por un virus. O sea, ahí se sabe que es un virus, pero frecuentemente se encontró que también estaba presente Salmonella en ese caso clínico. De ahí porque en principio se pensó que el cólera es provocada por una especie de Salmonella. Inclusive vamos a ver más tarde que van a mencionar una serovariante llamada Salmonella cholera suis, cholera, se escribe cholera suis, que es importantísima en esa especie animal. Pero lo que hay que recordar de ahora,
que el cólera de los cerdos, que es una enfermedad muy difundida en las diferentes producciones de cerdo, es producida por un virus. Siga, por favor. Bien, entonces, en especies patógenas del género está la especie Bongori, que, bueno, cada especie a la vez está conformada por diversos serotipos, ¿no? Y hasta la fecha se han identificado más de 2.500 subespecies. Dentro de esas tenemos la Salmonella typhi, que le da a los hombres, la Salmonella cholerasis, que le dan porcinos, como decía el doctor, la Salmonella poliorum y la Gallinarum, que le dan aves, Salmonella dublin en bovinos, Salmonella abortus ovis en ovinos, abortus equis en equinos y la Salmonella typhimurium, que no es especificada, digamos. A ver, hay un errorcito ahí, sin embargo, Julián, no es la especie Bongori, sino la especie entérica. La Bongori tiene cero importancia en medicina veterinaria y hay un errorcito ahí que hay que corregirlo para cuando le vaya a mandar a sus compañeros la información. Ya es la especie entérica. La Bongori no tiene importancia. Ya, por favor, Okay. siga. Ya. Hábitat y ecología. Entonces, la Salmonella enteritidis se encuentra en el suelo del gallinero y así se contagia a los pollos, ¿no? La Salmonella cholerasis es el hospedador en los humanos y en cerdos y otros animales de granja y se ubica en el estómago. La Salmonella fitimurium, que es el hospedador en el humano, y son bacilos gram negativos y son aeróbicos y anaeróbicos. La Salmonella abortus equina, causante del aborto en yegua. La Salmonella abortus ovis en ovejas y la Salmonella bovis en vacas. La Salmonella pyllorum ocasiona diarrea blanca en los pollos, en los pollitos y nacen con pullorasis, constituyendo una fuente de contagio. Y la Salmonella gallinarum, que ocasiona una infección intestinal aguda denominada tifus aviar, y también una filtración leucocitaria del hígado. Factores de virulencia. Tenemos lo siguiente: enterotoxina, citotoxina, afectan la síntesis proteica. LPS, endotoxina, que es el mayor componente de la membrana externa de la salmonela y bacterias gram negativas. Sobrevivencia en el gastrointestinal. Penetración mucosa, resistencia al suero y fagocitosis, toxicidad. Algunas salmonelas poseen cápsulas, antígeno capsular K, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi C, y en algunas especies de las cepas de Dublin. Las características celulares serían la pared celular que posee el antígeno somático, puede ser que no forman esporas, es envolvente de la célula que contiene una estructura compleja, que sería LPS, sería el lipoposacárido que se liberan sobre las lisis de la célula, miden de 0,7 a 15 micras de ancho y 2,5 micras de largo. Son móviles, flagelos perítricos, excepto la Salmonella gallinarum y poliorum, que son inmóviles. Bueno, las características del cultivo. pH tiene de 6,5 a 7,5, su temperatura es de 35 a 37 grados centígrados. Crecen en medio de los cultivos, en medios diferenciales, que sea Salmonella shigella, y son califormes, son de colonias amarillas y anaranjadas, y el agar es una tripticasa de soya. Su periodo de incubación es de 8 a 24 horas. Ya, una vez más, hay que indicar de que en lo que se refiere al pH, está refiriéndose al ambiente que ellas necesitan en cuanto al pH. O sea, las salmonelas necesitan, es ideal el pH entre 6,5 a 7,5. Es decir, en esos pH ellas pueden vivir y desarrollarse, aunque evidentemente en algunos casos encuentran pH ácidos como en el estómago, pero resisten esas condiciones.
y la temperatura ideal para ellas, para su supervivencia, está entre 35 y 37 grados. Siempre hay que aclarar, no es la temperatura ni el pH de la bacteria, sino esas constantes necesita para vivir y multiplicarse. Siga, por favor. La revisión de enfermedades: salmonelosis bovina, salmonelosis typhimurium, salmonelosis Dublin, salmonelosis canina, varias serovariantes, salmonelosis equina, salmonelosis typhimurium, salmonelosis Newport, salmonelosis abortosecchi, salmonelosis porcina, salmonelosis cholerasis, salmonelosis typhimurium y salmonelosis difficus, salmonelosis aviar, salmonelosis puliorum, salmonelosis gallinarum y salmonelosis enteriditis. Enteritis. A ver, hay que tener cuidado, Daniel, al hablar. Sí. La salmonelosis bovina es producida por Salmonella typhimurium y Salmonella Dublin, o sea, está mencionando las serovariantes que actúan en cada especie animal. No es salmonelosis typhimurium, sino que la salmonelosis en los bovinos frecuentemente es provocada por estas dos serovariantes, Salmonella typhimurium y Salmonella Dublin. En los caninos, por sus características de ser animales que comen diferentes carnes crudas, varias serovariantes pueden actuar. Y así vemos en equinos, Typhimurium, Newport, Abortus equi, en cerdos, Cholera suis, Typhimurium y Typhisuis, y en aves particularmente tres, Puliorum, Gallinarum y Enteritidis. Siga, por favor. Bueno, vamos a empezar con la salmonelosis porcina, que sería la salmonelosis falerazzus, Typhimurium y Typhisius. Es más susceptible entre los 2 y 4 meses de edad del cerdito. Los síntomas frecuentes son fiebre y diarrea, falta de apetito, y presentan extremidades en el abdomen y son cianosis. Su tratamiento sería antibióticos concentrados en agua. En perros y gatos, la especie Phytimurium son portadores asintomáticos. Sus síntomas son diarrea acuosa y en ocasiones son, o sea, que sale con sangre. Pueden sufrir salmonelosis gastroentérica con diferentes niveles de gravedad. El perro por coprofagia y la infección por alimentos contaminados. Algunos de los síntomas pueden ser vómitos, fiebre, anorexia, pérdida de peso, deshidratación y abortos en perras que están gestando. La salmonelosis bovina se encuentra en salmonelosis typhimurium, salmonelosis Dublin, generalmente cuando hay factores de estrés. Creo que se cambió. Ya lo cambié. En adultos, sus síntomas son fiebre alta, coágulos de sangre con heces, diarrea, descensos de temperatura, dolor abdominal. Las vacas preñadas es el aborto, en ternero más susceptible, y los recién nacidos son septicemia y muerte. Okay. En la salmonelosis equina sería el abortus equis, la Typhimurium y la salmonella Newport. Produce abortos en la yegua con mortitris en potrillo. La salmonelosis equina se inicia con un cuadro febril de una temperatura central de 39 a 41 grados centígrados. El animal está muy deprimido, con frecuentes dolores abdominales. Las mucosas se presentan muy inyectadas y se rehúsa a comer, o sea, no quiere comer ya. Y produce inflamación de las conjuntivas. Que las conjuntivas serían de su patita un poquito más arriba, como su rodilla. No sé si entró ya Gabriel Velasco. Creo que no. Bueno, soy Daniel.
salmonelosis aviar. Mayormente son en los Salmonellosis foliarum, Salmonellosis gallinarum y Salmonellosis enteritidis. Salmonellosis foliarum, en las aves ponen huevos infectados que contaminan incubadoras y nacedoras. En la Salmonellosis gallinarum, a través de materia fecal de aves portadoras. En patos, palomas o gansos pueden transmitirse del ovario infectado a la yema de los huevos o por contaminación de la cáscara de los huevos. Gabriel, ¿puedes seguir? Por favor. Diagnóstico. Tenemos la identificación del agente por medios de cultivo, métodos de reconocimientos inmunológicos y de ácidos nucleicos, PCR, ELISA. También tenemos pruebas serológicas, que son prueba de sangre completa, prueba rápida de aglutinación. También tenemos prueba de aglutinación sérica y también tenemos prueba ELISA para Salmonella enteritidis. También tenemos lo que es el tratamiento, que son antibióticos que se usan contra la salmonela. Tenemos la penicilina, ampicilina, carbenicilina y cefalotina. Ahora, la prevención de la enfermedad. Podemos prevenir la salmonela teniendo la limpieza en los corrales. Tenemos la eliminación de placentas contaminadas como fetos a través de la incineración. Tenemos lo que es la desinfección de utensilios utilizados en los animales y el vacunar. El control de la enfermedad. Podemos controlar la enfermedad a través de la eliminación de los portadores, la inmunización, vacunando a través vacunas a través de bacterias vivas y virus atenuados. Debemos tener un manejo apropiado y sobre todo la higiene. Eso sería todo, doctor. Gracias por su atención. Hay temas, creo que ya lo he hecho unas 3 veces o 4. Hay temas que se prestan para desarrollarlos, pero es decir que en los cuales la información es abundante. No hay necesidad de buscar mucho para encontrar información. Y uno de esos casos es Salmonella, es el género Salmonella. Tiene alguna información valiosa, pero veo que no han utilizado fotografías, no han utilizado en algunos casos hay de enfermedades en algunas especies animales, pero particularmente en aves es un problema a nivel mundial la salmonelosis. O sea, Santa Cruz tiene serios problemas en su producción avícola. Es la enfermedad que inclusive ha obligado a los avicultores a establecer un programa de control y lucha contra la salmonelosis aviar, porque es una enfermedad que afecta a un alto porcentaje de los avicultores. Y como han visto, es una enfermedad pues, que no solo le da a los pollitos, sino también a las aves en producción. Y eso significa que no solamente hay aves muertas, sino que hay aves que bajan su postura, es decir, que disminuyen la postura, y eso son pérdidas económicas. Hay aves que no logran desarrollar adecuadamente. En pollitos puede provocar una alta mortalidad en las primeras etapas de vida del pollito, y eso se traduce en economía,
en pérdidas económicas me refiero. Entonces, si bien hay datos importantes, pero veo que ha habido un poquito de dejadez en buscar la mayor información. Por otra parte, era necesario establecer, como lo dijimos en su momento cuando hablábamos de la taxonomía bacteriana, al hablar de los rangos o taxones, al referirnos a la especie, decíamos y hemos definido que una especie es un grupo de bacterias con características morfológicas, fisiológicas idénticas y que además es el último rango o taxón en la taxonomía bacteriana, porque es a través de la especie que se logra la identificación de cada bacteria. Pero esto no sucede en los géneros Salmonella y Leptospira, en los cuales la especie no es el rango final, sino la cero variante o serotipo, como dijo en su momento nuestra compañera Juliana. O sea, si bien es cierto que hoy se establece que Salmonella tiene solo 2 especies, la entérica y la bongori, está claro que de la entérica, que es la que nos interesa, esta tiene, dicen, más de 2.500 cero variantes. ¿Y qué es una cero variante? Una cero variante, en primer lugar, el término cero variante quiere decir que varía serológicamente. Entonces estamos hablando de temas de antígenos, anticuerpos, o sea, de temas antigénicos, en otras palabras. Y al referirse en este aspecto, estamos mencionando que una cero variante es una bacteria del mismo género, de la misma especie, pero que presenta componentes diferentes en su estructura celular, es decir, componentes antigénicos diferentes. Y de ahí nacen ya, como está mostrando en la pantalla en este momento, la Salmonella typhi, la cólera suis, Puyorum y Gallinarum, Dublín, Abortus ovi, X, no es X, es equino, es de equino, y Typhimurium, ¿verdad? Eso es lo que está mencionando, son cero variantes dependientes de la especie entérica, como acaba de corregir nuestra compañera. Entonces, es importante mencionar eso, pero además indicar que debe ser una de las infecciones más frecuentes en personas. En Santa Cruz, yo creo que a diario hay problemas de salmonelosis, sobre todo al consumir alimentos contaminados con la bacteria. O sea, hay muchos lugares que no conocen o no hacen uso de la higiene. Y una persona con salmonelosis, por más que se haya curado, puede durante más de 2 años eliminar la bacteria a través de sus heces. Y si no tiene buen sentido de la higiene después de ir al baño, de lavarse las manos adecuadamente, mantener las uñas limpias y todo aquello, puede ser una persona que difunda fácilmente la salmonela a través de los alimentos y agua contaminados por ella misma. Entonces, son enfermedades que, si bien tienen que ver con personas, en este caso estoy hablando de salmonelosis en humanos, tiene que interesarnos. ¿Por qué? Porque es una importante zoonosis, una enfermedad que generalmente se adquiere de animales ya infectados. A ver, volvamos a pantalla entera para ver si hay preguntas sobre salmonela. Eso es, gracias, Nicole. A ver, preguntas acerca del tema que han explicado sus compañeros. Doctor, sobre los síntomas de la salmonelosis en gallinas, Poliorum, Gallinarum, A ¿cuál ver, sería? alguno de los compañeros, si no vamos a... ¿Tienen el tema? Ellos están preguntando, Rivera está preguntando síntomas, tanto en puyorosis como en Gallinarum. Bueno, creo que no tienen el dato. En aves mayores, uno de los síntomas más importantes es la inmediata baja de postura. O sea, la Gallinarum generalmente, como su nombre indica, afecta a las aves mayores. Y claro, ya cuando comienza uno a observar la presencia de la enfermedad, puede haber fiebre alta,
las aves, en lugar de comer, toman agua con mucha avidez, y particularmente si uno hace la necropsia de las aves, va a encontrar en la ave afectada de salmonela daños a nivel hepático, principalmente a nivel del vaso. A nivel hepático encuentra evidentemente un cambio muy claro en la cual se ven, en lugar de ver el característico color del hígado ligeramente rojizo, se encuentra un hígado bronceado, o sea, con un color verduzco, que es característico de salmonela. Lo propio sucede con vaso, corazón, en el corazón se pueden hallar petequias, y lógicamente, aunque no hay una elevada mortalidad, mueren aves de poco en poco. El problema grave es que esas aves infectadas se convierten en portadoras y son fuente de diseminación para nuevas aves. En el caso de los pollitos, creo que fue más clara nuestra compañera Julián, y explicaba y decía al principio que tiene que ver con la pollorosis o diarrea blanca de los pollitos, que muchas veces ya vienen infectados desde las granjas, desde el huevo, o también en las incubadoras. Entonces, en el pollito es más grave porque evidentemente al ser una avecita recién nacida, está más susceptible a la enfermedad, y en estos puede haber una elevada mortalidad en la primera semana de vida de los pollitos. ¿Cómo se da cuenta uno? Por la presencia que también no comen, toman mayor cantidad de agua, y se puede ver en la cloaca o alrededor de la cloaca heces prendidas de color blanco y a veces ligeramente verdosas, que es un signo importante en la observación de salmonela. ¿Alguien más? Nadie más del tema. Todo depende de la información que se dé para que haya interés, pero están aletargados también, con letargia ustedes todos, por el feriado largo. Bien, vamos a dejar a los compañeros. No estoy contento, este grupo venía haciéndome sentir muy contento, no estoy contento, no ha habido el esfuerzo necesario de los compañeros en buscar un tema brillante que es el tema de salmonela, pero vamos a dejarlo. Inmediatamente pedimos a nuestros compañeros Condori y Juliana, Peñaranda, Laila y Condoretti Gerard, que procedan con el otro tema, que es el género Corynebacterium. Adelante. Buen día, doctor. Buen día. Antes de eso, quería explicarle, la compañera Condori no va a participar en el grupo, porque yo le pregunté a Nicole y ella me dijo que había retirado la materia. Ya. Al menos porque se le había desaparecido de la lista, dice. Ya. Y yo intenté contactarle y nunca me habló. Ya, no tenga pena. Si entre usted y Condoretti han preparado, adelante. Total, se la deja sin nota a la señorita. Ya. Ay. Aquí. Muy bien. Ya va a comenzar mi compañero Gerard. No, muy buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Vamos a empezar con el género Corynebacterium. Los integrantes son mi compañera Peñaranda Beltrán Laila y mi persona Condoretti Vera Gerard. Siguiente, por favor. Empezamos con el grupo taxonómico. Se dice que son bacilos gram positivos. No son considerados ácido alcohol resistentes, son inmóviles, son aerobios y anaerobios facultativos. No son esporulados, pertenecen al grupo de bacterias coroniformes. Coroniformes como la Rhotia, Roperima, Turicella, Brevibacterium. Le dicen coroniformes,
porque son bacilos RAM positivos y se agrupan como empalizadas o a la observación del microscopio se ven como letras chinas. Siguiente, por favor. El género de estudios. Se producen infecciones oportunistas en el hombre o transmitidas por animales, que a eso le llamamos zoonosis. La coronibacteria proviene del griego corone, bastón nudoso, y bacterium, que significa bastoncillo. Son bacilos ligeramente curvos en forma de porra o garrote. Este género tiene un alto contenido de guanina y citosina. Para una mejor comprensión, este género dividiremos en especies patógenas como en el hombre y especies patógenas en animales y algunas especies que son precursoras de enfermedades zoonóticas. Mayormente son comensales en membranas mucosas. Son exigentes y requieren de medios enriquecidos para proliferarse, quiere decir multiplicarse o reproducirse. Siguiente, por favor. En lo que es su historia del género, el género Corynebacterium, fue descubierto en 1896 por Lehmann y Neumann. El nombre del género fue definido basándose en sus características morfológicas. Corynebacterium proviene del griego corone, bastón nudoso, y bacterium, bastoncillo, como lo mencionamos hace rato. En el año 1883, observado por primera vez el Corynebacterium diphtheriae por Lev en pacientes con difteria, y posteriormente en 1884 Loeffler logró cultivarla, por lo cual comúnmente se la conocía como bacilo de Cleve o Loeffler. Observamos en el microscopio la agrupación que presentan, parecen letras chinas, y eso fueron descritas por Coyen y Cumming en 1896. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es su taxonomía, se tiene como dominio bacteria, reino bacteria, filo actinobacteria, clase actinobacteria, orden Actomycetales, familia Corynebacteriaceae, género Corynebacterium. Siguiente, por favor. Lo que es las especies patógenas del género, el género incluye más de 68 especies, de las cuales 53 son saprofíticas. Las especies mayormente de importancia son el Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium renale, Corynebacterium diphtheriae, y como lo dividimos hace rato en especies patógenas en el hombre, el Corynebacterium diphtheriae, el Corynebacterium urealyticum. En lo que es las especies patógenas en animales, tenemos la especie Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium renale, Corynebacterium bovis, y en las especies que son zoonóticas, que son transmitidas del animal al hombre o del hombre al animal, son Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium ulcerans, Corynebacterium bovis, Corynebacterium kucheri, Corynebacterium renale, Corynebacterium pilosum, Corynebacterium cystitidae. Siguiente, por favor. Bueno, acá en las imágenes que vemos que cómo se observan mediante el microscopio. Tenemos el Corynebacterium diphtheriae, que se da en humanos, que produce la enfermedad de la difteria respiratoria, cutánea y digestiva. Bueno, la que es la siguiente especie patógena, que es la Corynebacterium pseudotuberculosis, ese se da en ovino y caprino,
que produce la enfermedad de linfoadenitis gaseosa. También se da en equino y en bovino, que es la linfangitis ulcerativa. Y lo que es a continuación la siguiente especie patógena, que es el Corynebacterium bovi, que esa se da en bovino y produce la mastitis subclínica. Y el Corynebacterium ulcerans, que igual se da en bovino, que igual produce una mastitis clínica. La diferencia de la mastitis subclínica y la clínica es que en la mastitis clínica podemos ver con detalle palpándolo podemos ver que hay una mastitis haciendo la palpación, y lo que es la subclínica, eso lo observamos ya mediante un examen de laboratorio, donde no vemos clínicamente si tiene a simple vista, si tiene mastitis, solamente salen los resultados que ya son positivos. Y es lo que tenemos a continuación, la siguiente bacteria, que es Urea liticum, que esa pues, se produce en humanos y da la enfermedad de pielonefritis. Y la siguiente que tenemos es el grupo Corynebacterium renale. Es un grupo que tiene 3 tipos, que es el Corynebacterium renale tipo 1. Eso, por ejemplo, se da en bovino. Las 3 se dan en bovino. Tenemos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La de tipo 2 es la Corynebacterium pilosum y la de tipo 3 la Corynebacterium cystitis. Bueno, como decía, las 3 se dan en bovino y lo que podemos diferenciar que igual dan las mismas enfermedades como la cistitis, pero a diferencia de la tipo 3 es un poco más severa y raramente tiene pielonefritis. A ver, no la pase, por favor, Ya, es importante, si puede apuntar con el cursor al Corynebacterium diphtheriae, el primero de arriba, es a eso, la morfología. Como pueden ver, es evidentemente un bacilo que presenta nudos, que presenta abultamientos en los extremos. De ahí viene el nombre de Corynebacterium. Corone, que significa bacilo nudoso, dice. Esa característica morfológica es muy propia de esta bacteria y de ahí por qué lleven el nombre genérico de Corynebacterium. Es debido a esa morfología. Ha mostrado diferentes diapositivas, diferentes muestras, observaciones al microscopio, como está apuntando, donde pseudotuberculosis, bovis, pero en la parte de abajo, ahí donde está el agar sangre, a la derecha, ahí está mostrando las colonias de Corynebacterium renale. Ya, o sea, no confundir, o sea, no vayan a pensar que lo que están observando está bien bajo el microscopio como lo está mostrando en las 5 otras fotografías. Aquí ya muestra un crecimiento en agar sangre formando colonias características de Corynebacterium renale, que es una de las bacterias que causa, como ha dicho él, pielonefritis en bovinos. La pielonefritis no es otra cosa que una enfermedad que causa daño a nivel de la pelvis renal, del riñón de los bovinos. Y es una enfermedad que causa mucho daño porque cuando se presenta, destruye los riñones, provocando ya que el animal sea enviado al matadero, porque sin riñones ningún animal podría vivir. Entonces es evidentemente una infección grave que seguramente van a explicar después, pero no quería dejar pasar esta diapositiva. Siga, por favor. Bueno, lo que es su hábitat y ecología, la mayoría de estas especies patógenas de Corynebacterium son comensales en las membranas mucosas. Por ejemplo, la Corynebacterium pseudotuberculosis puede sobrevivir durante meses en el medio ambiente.
Sus características son ampliamente distribuidas en la naturaleza, encontrándose en el suelo, en el agua, en productos alimenticios y también en la mucosa de piel y el hombre y en los animales. Algunas especies son conocidas por efectos patógenos en humanos y en otros animales. Siguiente. Siempre me pasa. Desde aquí voy a comenzar yo, que voy a explicar los factores de virulencia de la bacteria. Como antígeno, primero tenemos, en el caso de los miembros del grupo renale, que son de los 3 tipos, van a presentar fimbria, que les va a permitir adherirse al tracto urinario, a la mucosa del tracto urinario. Y después en general van a presentar exotoxinas, como la fosfolipasa D, que esta esta va a agarrar y va a aumentar la permeabilidad vascular y le va a permitir proliferarse mejor. La toxina distérica, que se va a presentar en el caso de la Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis. Hay que recalcar que no en todas las cepas se va a producir, solamente en las que están infectadas con el fago B, que es el que porta el factor, el gen tox. Aquí voy a expandirme un poquito y explicar cómo actúa la toxina distérica. Esta es la toxina distérica que con el gen tox se va a añadir a un receptor de la membrana, luego va a entrar por endocitosis y va a buscar, en palabras resumidas, va a buscar un ribosoma y va a buscar al ARN mensajero y va a inhibir la producción de proteínas. Por eso es que le aporta ese factor, la toxina distérica. Son poseedoras de un factor piógeno termoestable, se pueden multiplicar dentro de macrófagos y se dividen abruptamente, y eso se le llama el efecto rebote. Son productores de exoenzimas como la hialuronidasa, desoxirribonucleasa y neuraminidasa. Un dato interesante de estas bacterias es que al ser trabajadas con calor y formol, se transforma en un toxicoide. ¿Qué es el toxicoide? Es cuando va a perder su capacidad, su potencial tóxico. O sea, va a perder su potencial tóxico, pero no va a perder la capacidad de inducir al sistema inmune. No va a perder la capacidad de producir una respuesta inmune. La siguiente. Ay, no quiero. Ya. Características celulares. Son bacilos curvos con forma de porras o garrotes, que ya lo mostró el doctor hace rato. Ahí está en la imagen. Son gram positivos, su tamaño es de 0,3 por 1 a 8 micras de longitud. No alcohol resistentes, aerobios o anaerobios facultativos, inmóviles, no capsulados, no esporulados, y su forma de agruparse puede ser simple, pares, empalizada o letras chinas. Características del cultivo. Para poder proliferarse necesitan oxígeno y sus medios serán el agar sangre, agar terulito de potasio, que estaba para la Corynebacterium disteriae, y los medios del low effort, que va para la Corynebacterium disteriae también. Y en el caso de agar McConkey, esto lo quiero explicar, no se va a buscar el crecimiento de esta bacteria, porque el agar McConkey es un medio de cultivo específico para que crezcan las bacterias gram negativas entéricas. Entonces, al hacer este medio de cultivo se va a buscar el no crecimiento se va a buscar el no crecimiento de la bacteria. ¿Ya? Y aquí está el agar terulito de potasio, el medio Loeffler, y este es el agar sangre. La temperatura va a ser, como lo dijo, la temperatura apta para que puedan crecer va a ser de 37 grados centígrados y el tiempo de incubación va a tardar de 24 a 48 horas. Las características de cada cultivo.
Corynebacterium bovis produce colonias pequeñas, blancas, secas, no hemolíticas. La Corynebacterium cusheri presenta colonias, blanquecinas, algunos aislados son ocasionalmente hemolíticos, que eso lo voy a explicar ahorita. El grupo renale, se dice grupo renale porque representa 3 especies, que ya les explicó mi compañero, producen colonias pequeñas, no hemolíticas. Una de las características diferenciales de estas 3 especies es que a partir de las 48 horas empiezan a producir pigmento. Ya, y la Corynebacterium pseudotuberculosis, que tiene colonias pequeñas rodeadas de una estrecha zona de hemólisis o un halo, que es completa. Puede no ser evidente hasta las 72 horas de incubación. A ver, se puede acercar. Aquí creo que se nota. Este es el halo de hemólisis. Esa es la hemólisis que puede llegar a producir en el cultivo. No sé si se notará. Y ahí dice, cultivo bacteriano en el cual se observa un halo beta hemólisis periférico en las colonias de las bacterias. Ahí está. Ese es. Ay, no. En la Corynebacterium difteriae, en el agar sangre, las colonias son pequeñas, granulares, de color gris, con bordes irregulares y a veces presentan pequeñas zonas de hemólisis. En el agar telurito de potasio, las colonias tienen color marrón, como aquí se ve, y con un halo marrón negro, debido a que el telurito de potasio reduce dentro de las células. Y aquí no se ve claro, pero intenté buscar la imagen más bonita. Pruebas bioquímicas. Será catalasa positivo, oxidasa negativo y ureasa negativo. Otras pruebas que se pueden hacer son las pruebas bioquímicas específicas para diferenciar las especies del grupo renale. Y estas son, se va a tomar en cuenta el color de la bacteria, el crecimiento en un caldo, pH 4.5, reducción de nitratos, ácido de silosa, ácido de almidón, digestión de la caseína, hidrólisis de Twin 80. Y aquí están los 3 grupos. Y es para identificar a la especie pseudotuberculosis, que se va a hacer por medio de una intensificación de la hemólisis. Se va a hacer un agar sangre, se va a colocar, como aquí dice, una línea de siembra de la Corynebacterium pseudotuberculosis y otra línea de siembra aquí, de la Rhodococcus equi. Y pues va a producir después una hemólisis intensificada por la pseudotuberculosis, como aquí, ahí se ve. La prueba se llama de CAM-esculina. CAM-esculina, esa prueba es importantísima, muy buena. Ya. Revisión de enfermedades. Esto es una vista general, por si acaso. Lesiones o alteraciones provocadas. Va a provocar infecciones en las heridas, mastitis suborativa, abscesos en las cabezas de las aves, abscesos en los nódulos linfáticos de los órganos internos, poliartritis, que será un conjunto de inflamaciones de las articulaciones, abortos, onfalitis, que es la infección del ombligo, y principalmente en rumiantes y cerdos, sinuitis en equinos, ulcerans, causa mastitis en vacas, renale, pielonefritis en bovinos y ocasionalmente es asociado a Corynebacterium pilosum. Y abscesos renales en cerdos. Enfermedades secundarias está la pseudotuberculosis en ovinos y caprinos, causa linfadenitis gaseosa, artritis, bursitis y ocasionalmente abortos. En los equinos, linfangitis ulcerativa. Aquí está, va a ser mi compañero. Bueno, continuando con la diapositiva, podemos ver la linfadenitis gaseosa.
que es producida por por el Corynebacterium pseudotuberculosis. Es un cuadro supurativo crónico en ovejas, cabras y raramente se da en bovinos. Esta infección es caracterizada por la formación de abscesos que se aumentan de tamaño en la parte de los ganglios linfáticos. La enfermedad puede ser contagiosa por una PUR, un absceso abierto y las secreciones nasales o orales pueden ser de mayor, pueden llegar a presentarse coquexia y neumonía. En lo que es las ovejas se contaminan por heridas del esquileo, o sea, cuando le llegan a cortar el pelaje, le causan una herida y ahí puede contagiarse, o también por picaduras de artrópodos o baños contaminados. Lo que es la parte de los ganglios linfáticos son bien afectados, como podemos ver en la imagen, como dije hace rato, que aumentan de tamaño y al hacerle un corte se ven como anillos de cebolla, como se puede observar ahí. Y lo que es su tratamiento, las terapias no son recomendadas, son ineficaces debido a que la naturaleza crónica de las lesiones y a la capacidad de los organismos a sobrevivir, estos animales se deben eliminar prácticamente. Siguiente, por favor. Ya, yo voy a continuar. Linfangitis ulcerativa. Esta, no sé si lo expliqué. La Corynebacterium pseudotuberculosis se va a dividir en dos biotipos. El biotipo 1, que es el que explicó mi compañero, va a afectar más a ovinos y a caprinos, y el biotipo 2, que va a afectar más a equinos y a bovinos. Aquí dice biotipo 2 reductor de nitratos de pseudotuberculosis. Prefiere a equinos y a bovinos. En el caballo va a producir linfangitis ulcerativa de las regiones del metacarpo, metatarsofalangias, con abscesos que al abrirse muestran pus verdosa y espesa, y dejan verse las ulceraciones que tardan en cicatrizar. Aquí se ve la ulceración y aquí se ven los abscesos con la pus que puede llegar a producir. También produce grandes y abscesos dolorosos en el pecho y las regiones inguinal y abdominal. En el ganado vacuno son comunes granulosomas cutáneos, excoriadas, grandes lesiones cutáneas ulcerosas que se asemejan al tejido de granulación infectado. Linfangitis puede ocurrir en el 2 al 5% de las vacas. Esta enfermedad se presenta de forma cutánea y visceral. El tratamiento se puede combinar con antibioticoterapia y con tratamientos tópicos de champú con yodófero. Ya, mi compañero continúa. Vamos con Doret. Continuando con las enfermedades, tenemos la pielonefritis bovina, que es una enfermedad causada por el grupo C renale. Generalmente comienza de forma insidosa con leves modificaciones de la composición de la orina, bactenuria, presencia de células. Se dice que la orina es turbia, flaculenta o a veces sanguinolenta. El animal se pone anoréxico, baja la producción de leche, hay una anemia leve moderada, le produce una fiebre fuera de lo normal, que es de 39.7 a 40 grados centígrados, le produce cólico, comportamiento del animal, pone el lomo medio arqueado, hace un movimiento en la cola, hay una micción frecuente
y dolorosa. La expulsión hace una expulsión de coágulo o pus por la parte de la uretra. La fase terminal tiene una fase terminal y es una sepsis de insuficiencia renal o uremia. Eso se puede detectar haciendo una palpación rectal en la parte de los uretres. Quiere decir que van a meter la mano por la parte del recto y van a llegar a palpar el enrosamiento del uretre y de los riñones. De esa manera se sabrá con más exactitud a causa de la enfermedad. Y lo que es el tratamiento, se debe hacer una terapia antibiótica basada en pruebas de susceptibilidad como la penicilina y streptomicina. Y a lo que es la penicilina, ya que se excreta por la orina, el tratamiento con este antibiótico es particularmente eficaz y por lo menos se debe hacer un tratamiento de 3 semanas. Siguiente, por favor. Ya. Balanopostitis ulcerativa. Esta enfermedad es causada por el Corynebacterium renale, presencia de ulceraciones en el orificio prepucial con costras encima de las lesiones. Produce irritación en las mucosas y ulceraciones debido a que la C renale va a hidrolizar la urea a amoníaco. Entonces va a empezar a presentar heridas. Niveles elevados de urea en la orina debido a la dieta alta en proteínas pueden predisponer a esta enfermedad. El tratamiento serán antisépticos locales, antibióticos sistémicos y hay que modificar la alimentación si es que la enfermedad está asociada a esto. Como ya lo dije, puede predisponer la alimentación. Alto contenido en proteínas, sobre todo. Mucha proteína predispone a este caso. Sí, así es. A ver, la siguiente, mi compañero va a explicar. Bueno, la siguiente es el Corynebacterium bovi. Es una especie saprofítica del género. Esta especie se encuentra en el canal del pezón de hasta el 20% en las vacas lecheras aparentemente sanas. Ocasiona una lesión leve de neutrófilos y sugiere que esta leve respuesta protege a las glándulas mamarias frente a la infección de patógenos virulentos. En muy raras ocasiones provoca mastitis. Y otras especies a las que puede causar la misma enfermedad es el Corynebacterium buscheri en roedores de laboratorio, abscesos superficiales, focos purulentos en el hígado, pulmones y ganglios linfáticos. Otra especie patógena es el Corynebacterium pilosum de tipo 2, que produce la enfermedad de la cistitis y la pielonefritis. Y otra es el Corynebacterium cystitidis de tipo 3, que da la enfermedad igual de cistitis severa y raramente pielonefritis. Siguiente. Ya, yo voy a explicar esto. La enfermedad de la difteria. Esta va a ser producida. Esta es muy importante debido a su historia detrás, ya que ya hay una vacuna contra la difteria, porque en los años 30 provocó hartas muertes en infantes. Es producida por la Corynebacterium difteriae, se caracteriza por la aparición de falsas membranas o pseudomembranas, que serían estas de acá, las que se ven aquí. Esa es la pseudomembrana, firmemente adherida de exudado fibroso que se forma principalmente en la superficie mucosa de las vías respiratorias digestivas superiores. Suele afectar las amígdalas, garganta, nariz, miocardio, que es el corazón, fibras nerviosas y la piel. Los síntomas son palidez, aumento del pulso y debilidad. La difteria se puede presentar de 3 tipos: difteria respiratoria, difteria cutánea y difteria digestiva.
Esta es la pseudomembrana y se presenta en la difteria respiratoria. Esta es la cutánea y esta es la digestiva. Difteria respiratoria, fase inicial. Incubación de 2 a 6 días. Empieza a haber una faringitis exudativa, la garganta irritada, fiebre y escalofríos, malestar general, disnea, tos y formación de la pseudomembrana, que aquí se la ve. En la fase avanzada por eso esto se le atribuían las muertes, porque en la fase avanzada podía causar miocarditis y neuritis. Esta es la principal causa de mortalidad en la difteria, bloqueos cardíacos, insuficiencia cardíaca congénita, miocarditis temprana, entre el tercer y el séptimo día de infección suele ser mortal. Miocarditis tardía, las 2 semanas, es menos grave. En la neuritis comienza entre la segunda y octava semana después del inicio de la enfermedad, produce neuropatías periféricas tóxicas que se afectan sobre todo a los nervios motores, parálisis de los músculos oculares, de los miembros del diafragma a partir de la 5ª semana. La difteria cutánea es de evolución lenta, presencia de úlceras y presencia de pápula. Aquí está la pápula y esta después trae una úlcera. La úlcera presenta bordes delimitados y puede presentar síntomas neurológicos. Forma de transmisión es causada por algún bacilo productor o no productor de la toxina. Contacto de la piel con persona infectada, la formación de la pápula y después úlcera crónica que no desaparece, poca producción de la toxina y puede formarse una membrana grisácea. El tratamiento será con administración de toxicoide distérico, penicilina, eritromicina, cefalosporina y tetraciclina. Y ya, acabó. ¿Alguna pregunta? Eso, muy bien. Muy bien. Solamente a adicionar lo siguiente. Algo dijo Laila. La difteria en niños es una enfermedad grave que lleva a la muerte de los niños. Por eso es que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud lleva adelante un programa de vacunación a todos los niños en los primeros meses de edad. Recuerden, los niños reciben contra la tosferina, la difteria y el tétano, una vacuna triple antes de los 3 meses de edad. ¿Por qué? Porque frecuentemente la difteria se presenta en niños y la única manera de prevenir es la vacunación. Evidentemente, en el mundo, especialmente en África y algunos países de América Latina, suelen presentar casos de difteria, pero gracias a la vacunación esto se ha reducido notablemente y es un adelanto con el uso de la vacuna para prevenir la enfermedad a nivel mundial. Hasta ahora sigue el plan de vacunación y yo creo que no se va a suspender mientras existan algunos casos de difteria en el mundo. No es una es un toxoide, o sea, se trabaja con la toxina de la bacteria que tiene carácter inmunogénico, como mencionó la compañera. Bien documentado el tema. Podemos volver a la pantalla completa ya. Ya. Doctor, una noticia de la difteria que escuché, que vi en internet el año pasado en el país de Perú. Se dio 2 casos de difteria. Uno era una niña de 9 años y uno en una persona de la tercera edad. Que las 2 llegaron a fallecer, sí, por causa de la difteria. Lo confundieron con el coronavirus, cosa que cuando hicieron los análisis, los resultados salieron que era difteria y el presidente tuvo que poner una alarma epidemiológica para agarrar y empezar a vacunar a todos, porque ya había habido 2 muertes ya con esa enfermedad. Eso pasó en noviembre del año pasado. Ya, es lo que decíamos, a pesar de que hay todo un programa mundial de vacunación,
hay países en los que se escapa, se suspende la vacunación y todavía se siguen presentando casos de difteria, aunque son esporádicos. Y es una enfermedad de denuncia obligatoria, que quiere decir que por eso en el Perú inmediatamente han reportado los casos y se ha procedido a un reforzamiento de la vacunación para evitar más casos porque pueden llevar a la muerte. Evidentemente es una enfermedad muy temida que está controlada. En Bolivia está controlada, no hay casos de difteria, pero es debido a la fuerza que le dan a la vacunación, es decir, que no permiten que los niños no tengan la vacuna para evitar que se presente la enfermedad. Preguntas, como ha dicho su compañera Laila. Tenemos todavía 5 minutos. ¿Ninguna pregunta o que le tienen miedo a Condoretti y a Laila que no quieren preguntar? Lo han expuesto muy bien, doctor, pero a ver, unas ya que quieren preguntar, los síntomas y el tratamiento del Mycobacterium bovis, doctor. Del Corynebacterium bovis. Del Corynebacterium, no Mycobacterium, Corynebacterium se confunde. Eso. Síntomas y tratamiento. En la Corynebacterium bovis, que casi no se da, es una especie saprofítica, entonces en pocas ocasiones puede llegar a causar mastitis. Y entonces en todo ese caso sería el tratamiento de la mastitis, porque como es una especie saprofítica, se encuentra mayormente en las ubres de las vacas e incluso puede llegar a beneficiar a ella, para que no entren otros organismos extraños. Sí, inclusive yo puse como ejemplo cuando le decía y daba la necesidad de que en los temas incluyan las especies patógenas en particular y alguna que otra vez alguna especie saprofítica que tenga relevancia, y daba el mensaje de que es frecuente cuando se envían leches para el análisis de mastitis al laboratorio, es frecuente aislar a veces Corynebacterium bovis, y eso es irrelevante porque, como ha dicho la compañera, es un comensal frecuente de las glándulas mamarias en más del 20% de las vacas y sin causar daño. Pero si hay un daño extra provocado por otras causas, por golpe o por otras bacterias, si hay irritación de la glándula mamaria, obviamente este saprófito se convierte en patógeno oportunista y agrava el caso. Pero cuando está solo, frecuentemente está presente sin causar daño y por tanto no hay necesidad de tratamiento porque no provoca daño en la glándula mamaria. Bien, como ha dicho el compañero Rivera, bien documentada, se ve la mano de quienes investigan, quienes buscan la información, y eso es lo que quiero con todos los compañeros. O sea, se ve más enriquecido nuestro conocimiento cuando se incluyen en mayor información. Lo único que habría que criticarle es que cuando se utilizan fondos negros hay que buscar que la letra sea diferente. Había unas diapositivas con fondo negro, con letras negras, un poquito difícil de leer. Eso hay que tener cuidado, que no es algo que influye en la nota, pero que a futuro hay que evitar esos fondos negros, si no va a poner una letra que contraste adecuadamente, ¿ya? Sería una recomendación más que un error para ustedes, ¿ya? Bien, no habiendo más por hoy. Terminó la clase el doctor, chicos. Igual la última parte no le entendí bien lo que dijo. Parece que se le cortó el internet.
Se congeló. Ujú. En el último segundo de despedirse. Entonces no podemos retirar, ¿no? No volvió tampoco. No podemos Sí, retirar. retírense. Sí, No. ya se despidió el doctor, así que hasta mañana. Váyanse. Los grupos de mañana listos por sí.